Desde hace semanas siento que algo camina detrás de mí, aunque no escuche pasos, aunque no haya nadie cuando miro por encima del hombro. No quiero que tomes esta historia como una advertencia, pero tampoco como una simple confesión. Lo que voy a contarte todavía me duele en lugares que no sé nombrar, y si estás escuchando esto en una noche nublada, quizá ya sea tarde para ambos. No siempre fui así. Antes, mi vida era rutinaria, casi aburrida. Trabajaba de noche en una bodega industrial a las afueras de San Albor, un pueblo serrano que muchos prefieren evitar. Es el tipo de lugar donde el frío cala más profundo que el invierno, donde las calles permanecen húmedas incluso sin lluvia, y donde la niebla desciende como si tuviera voluntad propia. Siempre salía alrededor de las 3 de la madrugada, justo cuando el silencio pesa más que el sueño, cuando los pinos apenas crujen y el mundo parece sostener la respiración. Esa rutina duró años, hasta que una noche el aire cambió. No la temperatura, no el viento, el aire. Como si estuviera cargado con algo ajeno, algo que no pertenecía a esta sierra. Mi pecho se apretó sin razón, y por primera vez tuve la sensación irracional de que alguien me observaba desde el final de la calle, desde un punto donde la luz nunca alcanza. Yo no ignoré. Todos ignoramos lo que no queremos entender. Pero mientras subía al auto, escuché un zumbido extraño, como si los postes de luz respiraran. Cuando levanté la vista, la bruma ya estaba a la altura de mis hombros. No era normal. Nunca subía tan rápido. Nunca se movía así, como si me rodeara antes de que pudiera reaccionar. Ese fue el primer indicio de que algo estaba mal. Todavía no lo sabía. Solo pensé que era otra noche rara en un pueblo que oculta más de lo que muestra. Después descubriría que no era la niebla lo que avanzaba hacia mí, sino algo que vivía dentro de ella. Algo que ya había decidido mirarme. La segunda señal no llegó como un presentimiento, sino como un golpe seco que partió mi rutina en dos. Esa noche, mientras terminaba de cerrar la bodega, el aire se volvió tan denso que sentí que mis pulmones tenían que luchar para funcionar. No era ansiedad. No era cansancio. Era otra cosa, algo que no pertenecía a este mundo ni a estas montañas. Mis compañeros ya se habían ido, así que el silencio era absoluto, salvo por un eco metálico que recorría la nave como un animal escondido entre las tarimas. Salí al estacionamiento deseando solo llegar a casa. Pero cuando abrí la puerta del auto, escuché un crujido. No de madera, no de ramas, un crujido profundo, húmedo, como si algo enorme moviera articulaciones demasiado largas. Miré alrededor, pero la bodega estaba vacía y las luces de afuera parpadeaban como si temblaran. Tomé la carretera forestal de siempre, larga, solitaria, bordeada de pinos altos que se inclinaban hacia la brecha como si quisieran observar a quien pasaba. Pero esa noche algo estaba distinto. Apenas avancé unos metros, el auto comenzó a vibrar. No por el motor. Era como si algo respirara debajo del asfalto. Me acerqué a la primera curva y la radio, sin que yo la tocara, se encendió sola. Emitió un sonido que jamás olvidaré. No era estática. Era un suspiro, largo, húmedo, cálido, repetido, como si alguien durmiera justo encima del micrófono. La apagué de inmediato. Pero el suspiro siguió un segundo más. Y en ese segundo, el aire dentro del auto se enfrió tanto que pude ver mi propio aliento. Era como si algo invisible estuviera sentado en el asiento trasero, exhalando despacio, esperando a que yo reaccionara. De pronto, las luces del auto se apagaron. Y no solo las del auto, también las del camino. Las casas distantes se oscurecieron, y la luna quedó oculta detrás de una sombra que no se movía como nube. Era demasiado espesa. Demasiado viva. Entonces lo escuché. Un paso. Pero no un paso humano. Era algo enorme trasladando su peso, tan pesado que hizo vibrar el parabrisas. Otro paso siguió. Más cerca. La oscuridad frente a mí era tan densa que parecía pintura derramada sobre el mundo. Me quedé quieto.
Entonces lo vi. No completo. Solo un fragmento. Una mano. Una mano alargada, imposible, cuyos dedos parecían huesos envueltos en sombra. Rozó el pavimento como si buscara algo. Como si tanteara. Como si olfateara sin nariz. La mano se detuvo. Se levantó un poco. Y aunque no tenía ojos, se volvió hacia mí. En ese gesto entendí algo terrible. No era una aparición. Era un rastreo. Y yo era el punto exacto donde había decidido detenerse. La criatura avanzó sin avanzar. Un segundo estaba lejos, devorada por la niebla. Al siguiente, su silueta enorme ocupaba casi todo mi parabrisas. No hubo pasos, no hubo transición. Simplemente estaba ahí, como si la distancia fuera un concepto que no debía aplicarse a algo como él. Sus brazos colgaban hacia adelante, interminables, torcidos, moviéndose con un vaivén que no obedecía a huesos ni a ningún tipo de articulación conocida. La niebla retrocedía a su alrededor, como si incluso la bruma le tuviera miedo. Intenté respirar y me dolió. El aire dentro del auto se había vuelto tan frío que cada inhalación quemaba. No podía mover ni un dedo. Mi cuerpo no temblaba, no reaccionaba. No era miedo. Era algo externo, como si una fuerza silenciosa desactivara mis nervios uno por uno. Entonces la presión regresó. Ese hormigueo punzante que bajaba por mi nuca, arrastrándose por la columna como una aguja helada abriéndose paso dentro de mí. Pero esta vez no venía de mi cuerpo. Venía de él. De pronto, un destello. Una imagen incrustada en mi mente como un golpe eléctrico, una carretera distinta, un bosque sin sonido, un hombre corriendo bajo un cielo completamente negro. No lo conocía. Nunca había estado ahí. Pero pude sentir su terror como si fuera propio, como si me perteneciera. La visión se quebró, dejando detrás un dolor afilado y profundo en la parte frontal de mi cabeza. Comprendí, sin que nadie me lo explicara, que el ser estaba hurgando en mis pensamientos. Escarbando. Comparando. Probando. Midiéndome. Sus ojos, dos huecos brillantes sin luz, se acercaron al parabrisas hasta quedar a centímetros. No iluminaban nada, pero aún así la niebla brilló, como si la luz fuera mental y no física. Sentí algo sosteniéndome la cabeza por dentro. No podía mirar hacia otro lado. No podía cerrar los ojos. Mi conciencia parecía estirarse, fracturarse, como si parte de mí estuviera dentro de mi cuerpo y otra parte, no. El vidrio comenzó a empañarse desde afuera. Líneas delgadas de escarcha se formaron solas, trazando patrones que parecían dedos marcando rutas imposibles. Pero sus manos no se movían. Era el frío manifestándose con la intención de imitar un gesto humano. Mis dientes castañearon sin que yo pudiera detenerlos. La presencia dentro de mi mente cambió. Se volvió más intensa. El ser ya no buscaba recuerdos superficiales. Estaba excavando más profundo. Mis fallas. Mis miedos. Los rincones oscuros que incluso yo evitaba. Era una disección sin cuchillos, una exploración sin palabras. Entonces me atravesó otra visión. Mi calle. Mi edificio. Y delante de mi puerta, la misma criatura. Más alta, más oscura, cubriendo toda la entrada con su sombra interminable. Como si hubiera estado ahí antes. Como si ya me conociera desde antes de que yo lo viera por primera vez. Parpadeé, y la visión desapareció. El ser retrocedió, aunque no era realmente un retroceso. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo, como si la niebla lo tragara por fragmentos. Pero antes de integrarse a la bruma, inclinó lentamente la cabeza hacia mí. No fue despedida. Fue reconocimiento. Y entendí, sin voz alguna, lo que me estaba diciendo. No eras el primero. No sos el último. Y aún no termino con vos. La criatura desapareció entre la bruma, pero el silencio que dejó atrás no trajo alivio.
Fue un vacío, un hueco tan profundo como su propia presencia. De pronto recuperé el control del cuerpo, como si una mano invisible me soltara al fin. Aspiré aire con desesperación, aún así, cada respiración traía un eco suyo, una vibración baja recorriendo mi columna. Giré la llave del auto. Esta vez el motor encendió de inmediato, un rugido tan humano que casi me hizo llorar. Quise huir sin mirar atrás, pisar el acelerador hasta destrozarlo, pero mis manos temblaban tanto que apenas sostenía el volante. Miré por el retrovisor. Nada. Solo la bruma de la sierra, inmóvil, pesada, como si escondiera algo enorme detrás de cada centímetro. Arranqué. Las llantas patinaron en el pavimento húmedo, luego el auto comenzó a avanzar. La carretera se estiraba frente a mí como un túnel gris interminable. Intenté convencerme de que había sobrevivido, que todo había terminado. Pero mi pecho sabía la verdad. Mientras manejaba, las luces de la carretera empezaron a parpadear una por una, como si algo gigantesco caminara encima de ellas. Cerré los ojos un segundo, intentando no pensar, pero entonces se escuchó un golpe seco sobre el techo del auto. No fuerte. No violento. Solo un toque suave. Preciso. Como un dedo tanteando. Mi piel se erizó. El golpe se repitió. 3 veces. Pausado. Deliberado. Aceleré. El velocímetro subió, pero el ruido continuó. Ya no eran golpes. Era algo deslizándose por el techo, arrastrando su peso imposible. La imagen del ser cruzó mi mente, su altura monstruosa, sus brazos colgantes. No podía estar sobre el auto. No tenía sentido. Pero el sonido estaba ahí, viajando conmigo. Cuando tomé la curva hacia el viejo puente que sacaba de la zona industrial, el ruido desapareció de golpe. Exhalé con fuerza, intentando convencerme de que había sido pánico. Pero al mirar el retrovisor, sentí que algo dentro de mí se rompía. En medio de la carretera, lejos detrás de mí, la bruma se estaba elevando en forma de silueta. Alta. Inmóvil. Observándome. No se movía. No avanzaba. Solo estaba ahí, recortada contra la niebla como un recordatorio. Y entonces lo entendí. No me había dejado escapar. Me estaba siguiendo. No con pasos, sino con presencia. Conduje sin mirar el retrovisor durante varios minutos. No podía permitir que mis ojos buscaran su silueta, porque temía encontrarla incluso donde no tenía sentido. El motor vibraba como si fuera demasiado pequeño para sostener mi desesperación, y aún así el auto seguía avanzando, temblando con cada curva. Las luces del tablero parpadeaban débilmente, como si la electricidad misma tuviera miedo. La carretera que llevaba a San Albor estaba desierta. A esa hora, ese pueblo siempre parecía un cementerio escondido entre montañas, cubierto por una manta espesa de bruma. Pasé frente a la vieja fábrica papelera abandonada, cuyas chimeneas húmedas apuntaban al cielo como huesos negros. El eco de mi propio motor sonaba distorsionado, como si el aire de la sierra no quisiera transportar nada que delatara que yo estaba ahí. Quise creer que ya estaba lejos del ser, que su figura imposible se había quedado en esa carretera forestal. Pero había algo insistente, que seguía presionando en mi cabeza. Un zumbido leve, como un vibrar continuo alojado detrás de los ojos. No era dolor. Era presencia. Crucé un semáforo en rojo sin detenerme. No había nadie. Ni una sombra humana. Y aún así, cada tanto, sentía el impulso absurdo de revisar el asiento trasero. No porque creyera que algo pudiera estar ahí, sino porque mi mente me empujaba a hacerlo. Como si mis pensamientos ya no me pertenecieran del todo. En una esquina, tuve que frenarme. Vi una sombra alargada moverse entre la bruma serrana, demasiado alta para ser humana. Mi respiración se detuvo. Pero cuando entrecerré los ojos, no había nada.
Solo una mancha gris deshaciéndose entre los pinos. Seguí adelante, intentando no pensar. No recordar. Pero entonces ocurrió. Un parpadeo. Uno solo. Y el mundo cambió. Por un segundo, no estaba conduciendo. Estaba frente a una puerta. Ni puerta. La madera vieja, el número torcido, el marco gastado por años de neblina y frío. Pero no era yo quien veía. Era como si mis ojos habitaran un cuerpo demasiado alto, demasiado quieto, demasiado ajeno. Sentí el viento helado golpeando algo que no era piel. Percibía la calle desde arriba, como si midiera 4 metros. No respiraba. No parpadeaba. Solo observaba. El parpadeo terminó y volví al auto, casi chocando contra un poste. El volante se me escapó por un instante. Mi pecho ardía. Me llevé la mano al rostro y sentí algo pegado a la piel. Una humedad helada. Cuando bajé la mano, mis dedos estaban cubiertos de una especie de ceniza oscura, como polvo quemado. No sabía cómo había llegado allí. No sabía qué significaba. Pero lo supe con un instinto primitivo. El ser me había tocado. O algo peor, me había marcado. Avancé sin rumbo. La carretera se estrechaba y la bruma parecía espesarse solo donde yo pasaba, como si respondiera a mi cuerpo. Como si algo caminara muy cerca, invisible, moldeando la forma del aire. Intenté hablar para romper el silencio. Pero mi voz salió quebrada, extraña, como si una segunda voz, más grave, más lenta, intentara salir debajo de la mía. Tragué saliva, sintiendo un nudo áspero, como si parte de la niebla se hubiera quedado atrapada en mi garganta. Y entonces comprendí algo que no quería aceptar. El ser no me estaba siguiendo. Estaba entrando. Llegué a mi edificio sin recordar realmente cómo manejé hasta allí. Solo sé que en algún punto la bruma dejó de seguirme, o al menos dejó de dejarse ver. El estacionamiento estaba vacío, salvo por un perro callejero que temblaba mirando hacia un punto que yo no podía distinguir. Ni siquiera me ladró. Solo retrocedió, con el lomo erizado, como si mi sombra fuera más grande que la mía. Subí las escaleras con las llaves en la mano, aunque no recordaba haberlas sacado del bolsillo. El metal estaba helado, demasiado helado, como si lo hubiera tenido bajo la nieve. Cuando intenté meterla en la cerradura, mis dedos no respondieron. Tardé un instante en entenderlo. Estaban entumidos. Pero no por el frío. Era como si no lo sintiera desde adentro. Empujé la puerta y entré. El departamento estaba en silencio, apenas iluminado por la luz naranja de un poste afuera. Pensé que estar en casa me tranquilizaría, pero el aire estaba pesado, como si hubiera alguien más conmigo. No un intruso físico, no un ladrón, algo que no dejaba espacio para mis propios pensamientos. Cerré la puerta. O al menos lo intenté. Porque en cuanto la empujé, un recuerdo que no era mío me atravesó la mente, una puerta distinta, más vieja, más alta, cerrándose con un golpe sordo. Y una mano, no la mía, quedando apoyada sobre la madera mientras el mundo del otro lado se oscurecía. Me aparté, jadeando. El recuerdo se desvaneció como humo. Me toqué el pecho sin pensar, buscando sentir mi propio ritmo. Pero el latido estaba desfasado, irregular, como si otra cadencia intentara sincronizarse con la mía desde dentro. Caminé hacia el baño para ver mi reflejo. No porque quisiera, sino porque algo dentro de mí empujó sutilmente ese pensamiento hacia la superficie. Me detuve frente al espejo con el corazón golpeando. Mi cara estaba pálida. Los ojos, inyectados. Pero eso no fue lo que me heló. En el cuello, justo donde termina la mandíbula, había una mancha oscura. No grande. No evidente. Como si alguien hubiera posado un dedo manchado de ceniza sobre mi piel. La toqué con cautela. El frío me atravesó hasta los dientes. Y entonces lo escuché. No desde fuera.
no desde atrás. Desde adentro. Un susurro. Breve. Humano, pero no del todo. Un susurro que no formó palabras, pero transmitió una idea clara. Está viendo. Está probando. Está entendiendo. Retrocedí del espejo, respirando como si me faltara aire. Me apoyé en la pared. Me costó enfocar la habitación. Por un instante, la luz del baño se distorsionó, estirándose hacia arriba, como si el techo fuera más alto de lo que recordaba. Cerré los ojos. Y ahí, en la oscuridad, apareció otra visión. Una mujer. Caminando sola por una brecha de tierra cerca del bosque. Un faro rojo titilando en la neblina. Su respiración acelerada. Sus pasos hundiéndose en el lodo. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba siendo observada desde una altura imposible. Y también supe, sin saber cómo, que aquella visión era un recuerdo. No mío. De él. Abrí los ojos de golpe y choqué contra el lavabo. El mareo me arrancó un gemido. Me sujeté la frente. Dentro de mi cabeza, algo se movió. Algo que no era pensamiento. Algo que no era mío. Y entonces lo comprendí con un horror que me vació por dentro. El ser no solo me había marcado. Estaba dejando una huella. Un punto de acceso. Estaba revisando mi mente. De un mismo modo en que había revisado muchas otras antes. Yo ya no era solo su objetivo. Era su ventana. Y desde ahí, podía ver más lejos. Más hondo. Más humano. Demasiado. No dormí durante días. O eso creí. Hay momentos enteros que no recuerdo, huecos negros donde debería haber horas, quizá minutos, quizá algo más. Me encontraba sentado en lugares donde no recordaba haber llegado, con la ropa húmeda, los dedos entumidos y ese olor metálico, como de tierra mojada mezclada con algo quemado, pegado a mi piel. No sabía si era efecto del miedo, o si era él. Intenté buscar ayuda. Llamé a la policía, a un vecino, incluso a un primo que vive en la ciudad. Pero cada vez que empezaba a explicar lo que había visto, lo que había sentido, las palabras se distorsionaban en mi boca. Literalmente. Mi voz vibraba en dos tonos distintos, desacompasados, como si la garganta no fuera solo mía. Y cada persona con la que hablaba decía lo mismo. ¿Estás bien? ¿Por qué hablas tan bajo? Pero yo no hablaba bajo. Yo hablaba normal. Lo que ellos escuchaban no era solo mi voz. Con los días, la marca en mi piel, esa ceniza oscura que me dejó en el rostro, no desapareció. Se expandió. Primero por el cuello, luego por la clavícula, como un mapa que avanzaba sin tinta. No dolía. No ardía. Solo estaba ahí, recordándome que algo estaba creciendo adentro, abriéndose paso. Y lo peor era el silencio. Ese silencio pesado, el mismo que sentí la primera noche, volvía cada vez que estaba solo. Como si el aire suspendiera su propio movimiento para escucharme. Para estudiarme. Para esperarme. Aún así, intenté seguir con mi vida. Fallé. Cada vez que me acercaba a una ventana, la niebla se agrupaba alrededor del vidrio. Cada vez que salía a la calle, las luces se apagaban, una por una, detrás de mí. Cada vez que respiraba hondo, sentía otro pulmón, ajeno, respirando conmigo. Entonces entendí algo que me heló hasta el hueso. El ser no me estaba buscando. El ser ya sabía perfectamente dónde estaba. Solo estaba esperando la noche adecuada. Y esa noche llegó hoy. Lo sé porque la casa entera empezó a temblar hace unos minutos. No como un terremoto. No como un camión pasando. Sino como si algo enorme caminara en la calle sin hacer ruido, pero desplazando el mundo a su alrededor. Mis luces se apagaron. Todas. Incluso la pantalla de este monitor parpadeó. La niebla entró por debajo de la puerta, como humo, como dedos que tantean el suelo.
El aire está cambiando. Se volvió denso, espeso, cargado. El mismo aire que respiré aquella noche en la carretera. Mi visión se vuelve borrosa por segundos. Mi cabeza zumba. Algo me está tirando hacia adentro, como si una parte de mí se desprendiera para caminar hacia la puerta aunque mi cuerpo siga aquí. No sé cuánto tiempo tengo. No sé si esto que grabo va a llegar a alguien. Pero te juro que no escucho. Está afuera. Justo ahora. Lo siento detrás de la pared. Como si su sombra se deslizara en silencio, buscando la curva exacta de mi voz, el ritmo de mi respiración. No golpea. No llama. Solo espera. Dios. Creo que acaba de inclinar la cabeza. Como aquella noche. Como cuando me marcó. Como si quisiera que salga a recibirlo. La puerta está crujiendo. Algo se arrastra por debajo. La niebla subió a mis rodillas. Si estás escuchando esto, no mires por la ventana. No salgas afuera. No dejes que la niebla toque tu piel. Porque si él ya te vio a través de mis palabras, entonces ya encontró otro camino. Y ahora se está acercando a vos.